9:37, muy bien. Vamos a hablar del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Recordemos que los dos grandes testimonios que aquí se han dado en medio del proceso ante la Corte Suprema ha sido el del exdirector implicado en este escándalo de corrupción, Olmedo López, y el señor Sneider Pinilla, el subdirector, que han implicado y salpicado a varios congresistas. Uno de estos testimonios es clave para el argumento que utiliza la Corte Suprema de ejecutar esta orden de captura en contra del señor Andrés Calle e Iván Nami. Nos atiende muy amablemente el abogado del señor Olmedo López, es José Moreno Caballero. Abogado Moreno, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Abogado, no lo estoy escuchando. Vamos a activar el micrófono. ¿Ahí me escucha? Vamos a activar. Juan Camilo, muy buenos días. Allá lo escucho, perfecto. Para todos los oyentes, gracias por la invitación. Sí, abogado, ayer usted, y me llamó la atención un video que usted publica advirtiendo después de estas capturas sobre la vida y el riesgo que tiene su cliente sobre su vida precisamente. ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo, por esa pregunta, porque nos permite aclararle y recordar a la opinión pública lo siguiente. Hace 11 meses, cuando Olmedo López decidió hablar con la justicia, fue objeto de amenazas, fue objeto de robos de 2 cajas fuertes grandes, fue objeto de hostigamiento en su casa, le rompieron su vivienda, los ventanales, amenazaron. Incluso a esta defensa se le intentaron meter 10 personas armadas, amordazaron al portero, a varios vecinos, al lugar de mi residencia donde preparábamos la defensa. Asimismo, él ha recibido amenazas por grupos al margen de la ley, que incluso la Fiscalía ha confirmado esas amenazas, como lo hizo en la audiencia de medida de aseguramiento, donde determinó no solamente la Fiscalía, sino el programa de protección a testigos y expertos técnicos en que el riesgo que corre el señor Olmedo López, por decir la verdad, es un riesgo extremo. Tanto así que la justicia el juez de la República determinó que debía estar en un centro de reclusión militar por su alto riesgo a la vida y la de su familia, por la información que ha colaborado, que ha dado a la justicia. ¿La captura de los congresistas potencian este riesgo de vida de su cliente? Sin lugar a dudas, esto incrementa el riesgo porque podemos observar que las pruebas que ha aportado el señor Olmedo López son pruebas contundentes y el testigo principal de este caso, el caso Carrotanques, del caso Hacienda, el caso contra César Manrique, del caso Luis Fernando Velasco, es el señor Olmedo López. Y si esta persona no está, si este testigo no continúa y no está para declarar en los procesos judiciales, pues eso va a representar un beneficio para estos altos funcionarios. Miren que incluso debemos recordar que hace unos meses al señor Olmedo López le ofrecieron más de 13.000 millones de pesos para que cambiara su versión. Entonces, esto no es un tema cualquiera, porque ¿quién ofrece 13.000 millones de pesos con semejante poder? Y así como ofrecieron 13.000 millones de pesos, pueden otras personas pagar por un valor mucho menor para que acaben la vida del testigo principal de cargos. Por eso es importante que se tenga la protección para este testigo principal, porque ha asumido un riesgo, ha asumido un costo de decir la verdad, pagando con una medida de aseguramiento, pagando con su libertad, poniendo en riesgo a su familia, devolviendo los recursos. Abogado, claro. Abogado, ¿qué sabe su cliente? Y repasemos hasta ahora lo que le ha dicho a la Corte sobre los sobornos a Name y a Calle. Lo que ha manifestado frente a los hechos, Juan Camilo, yo generalmente no me refiero, sino eso lo hace el testigo, que es Olmedo López, y como lo ha manifestado en la Fiscalía, lo ha manifestado en la Corte Suprema de Justicia, pues esta era una entramada de corrupción en donde se entregaron unos dineros que incluso
Como lo decía al principio, todos decían y atacaban y decían que Olmedo López está mintiendo, decían que mentía, que era un oportunista, que solo buscaba salvarse y obtener beneficios personales. Pero hoy sabemos que no es así. Hoy sus palabras tienen nombre, tienen rostro, tienen cargos y ha demostrado y ha entregado lo que pocos han hecho. Es una verdad estructural. No se trató de rumores, no se trató de insinuaciones, sino habló con fechas, con contratos, con cifras, con documentos. Aunque han intentado desacreditarlo, lo han perseguido, lo han aislado, incluso Sí. y buscaron atacar a esta defensa. Y lo que demuestra con la declaración que dio Sandra Ortiz la semana pasada, corrobora todo lo que Olmedo López ya ha dicho hace 11 Pero meses. ahí hay un cuestionamiento, abogado, y es que los abogados de los congresistas, y es más, los mismos, se ha dicho aquí, y es que de los testimonios más contradictorios ha sido los de Sandra Ortiz. ¿Usted cómo ve este argumento judicial? Pues la defensa está en su derecho, en legítimo derecho de controvertir, de atacar, de ejercer su derecho de defensa frente a su posible teoría del caso. Pero acá debemos recordar algo. Miren, el caso Carrotanques, por ejemplo, existieron 8 personas. De esas 8 personas, hoy 7 ya tienen medida de aseguramiento, están capturadas. Y de esas 7 personas, 4 y ahora 5 con Sandra Ortiz están en un proceso de colaboración. ¿Quiénes son? López Rosero, Pedro Rodríguez, Sneider Pinilla, Olmedo López, Sandra Ortiz, Name y Iván Name, Andrés Calle y falta Carlos Ramón González. De estas 8 personas, ya hay 5 que están en un proceso de colaboración. Entonces, acá esto no es un tema de que existen contradicciones o no. Acá hay una verdad clara que no se ha desviado y es que existió lo que Olmedo López ha dicho, un entramado de corrupción para favorecer a algunos congresistas. Entonces, lo que dijo Sandra Ortiz confirma totalmente a lo que dijo Olmedo López hace 11 meses. Y seguramente seguirán utilizando campañas de desprestigio, no solamente para atacar a Olmedo López, sino también para la defensa. Porque es que hace 11 meses decían que Olmedo López no tenía pruebas. Hace 11 meses decían que esto era una historia fantasiosa por parte de Olmedo López, que era una historia incluso que atacando a los abogados, diciendo que era una historia propiciada por los abogados. Y lo cual hoy demuestra, la historia revela, el tiempo revela que la verdad ha surgido y que la decisión de la Corte de imponer una medida de aseguramiento ratifica lo que Olmedo López ha dicho. Y Abogado, aquí sí. salimos a hacer un llamado a la Mm. independencia judicial y a respetar ese tipo de decisiones. Pero hoy las palabras de Olmedo López están siendo confirmadas con decisiones judiciales. Sí, abogado. ¿Las pruebas contra estos dos congresistas van más allá de un testimonio de Sneider y de Olmedo López? Totalmente, mi doctor Juan Camilo. Eso va más allá de un simple testimonio. Y no solamente el testimonio de Olmedo López, del testimonio de Sneider Pinilla, del testimonio de Sandra Ortiz, sino también hay pruebas documentales, chats, pruebas técnicas, georreferenciación, seguimientos, otros tipos de testigos que no han salido a la luz pública, que ya lo tiene la Fiscalía, que han corroborado todo este entramado de corrupción. Entonces, esto no es un tema de insinuaciones ni ataques políticos, no es un tema de simples chismes, sino hay una estructura y una corroboración por parte de la Fiscalía. La defensa de Olmedo López, ¿cómo ve ese argumento de la contraparte, que también ha aparecido aquí, abogado? Y es el argumento político de que siempre Name ejerció la oposición y que eso comprobaría que él nunca recibió sobornos. ¿Ese es un argumento con suficiente peso? ¿Eso fue así según su cliente? Olmedo López ha sido claro en la participación que los congresistas han tenido y que las personas mencionadas anteriormente han tenido. Esa valoración, si es o no cierta y si tiene un peso suasorio, pues la deberá realizar la honorable Corte y bajo ese marco de independencia, de valoración en conjunto y unitaria por parte de cada una de las pruebas, es la que deberá determinar si eso es cierto o no es cierto.
pero lo que vemos es que la sala hizo un pronunciamiento muy concreto frente a imponer una medida de aseguramiento. Miren, acá existe, la sala busca proteger ese proceso y establece y confirma lo que Olmedo López está diciendo, porque de lo contrario, si no le creyera al testigo principal de cargos, pues lo que la sala hubiera hecho era archivar el proceso. Pero acá lo que vemos es que por años la ley siempre fue un arma para castigar al de abajo y un escudo para proteger al de arriba. Y hoy empieza a cambiar con ese testimonio de Olmedo López y con este tipo de decisiones comienza a cambiar esa narrativa. Y como decía el doctrinante Luigi Ferrajoli, la ley solo es justa cuando se aplica simétricamente, sin importar quién esté del lado del banquillo. Y acá la Corte pues ha tomado una decisión con fundamento en pruebas, con fundamento en las actividades que ellos han desarrollado de investigación. Sí, abogado, aquí de acuerdo a los testimonios, lo que ustedes han presentado ante la Corte Suprema, se vienen más órdenes de captura y no solo eso. La siguiente pregunta es, ¿se vienen más nombres que aún no han revelado? Efectivamente, Juan Camilo, durante toda esta investigación, pues observamos que se investigaron siempre a los mandaderos, pero hoy por fin se investiga al quien dio la orden, al mandante. Y seguimos esperando que esos máximos responsables, los demás personas que ha mencionado Olmedo López, también caigan y respondan ante la justicia, que porque no hay peor injusticia que concentrar el castigo solamente en el ejecutor y no ir ante las personas que realmente estuvieron detrás de todo este proceso. Entonces, no se puede seguir castigando al eslabón más débil, mientras que se premia al cerebro de esta red de corrupción. Entonces, esperamos que la Fiscalía actúe de manera rápida, eficiente, porque las pruebas ya cuenta con ellas, ya cuenta con elemento material suficiente para continuar el proceso y que los ministros, que los directores de departamentos y los demás implicados que están en este proceso, pues también respondan ante la justicia. Sí. Abogado, ¿más nombres son congresistas? Cuando hablamos de más nombres, recuerden que en la línea, con el testimonio de Olmedo López, se desarrollaron varias líneas de trabajo. La primera línea de caso de Carrotanques. De esta línea ya casi todas las personas ya están siendo judicializadas. Aquí únicamente faltaría al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. En la línea de caso Hacienda, hoy, precisamente en estos instantes, se está desarrollando la formulación de imputación de la señora María Alejandra Benavides, quien era la asesora del ministro Ricardo Bonilla. Entonces, persona que también se acogió a un principio de oportunidad. Y esto es importante porque cuando una persona se acoge a un principio de oportunidad, se acoge en el marco de que considera que es culpable, que cometió unos delitos. El principio de oportunidad no es para inocentes. Y esta persona, teniendo en cuenta la fortaleza probatoria que tenía este caso, pues ha decidido de manera autónoma y libre aceptar responsabilidad y colaborar con la justicia. Entre ellos ha entregado chats, ha entregado pruebas documentales, chats con el ministro, con varios congresistas de la Comisión de Crédito Público, donde se demuestra claramente el direccionamiento de contratos para favorecerse en los proyectos de la Comisión de Crédito Público. Sí. Y a partir de ahí nacen las otras líneas, porque estábamos hablando de las líneas Carrotanques, línea Hacienda, que también ya han dado respuesta, y nace la otra línea de César Manrique, donde en esta está Luis Carlos Barreto, Edgar Riveros, que ya aceptaron responsabilidad. Pero es decir, y que además abogado, sí. Del intento es decir, aquí pueden aparecer más nombres de congresistas. Yo creo que las investigaciones pues irán mostrando ese resultado de quiénes son los que más tienen. Olmedo López pues ha declarado ya frente a su matriz de colaboración quiénes son, frente a quiénes tienen elementos materiales probatorios y ya los ha aportado a la Fiscalía. Esperaremos que los demás testigos, incluyendo a Sandra Ortiz, que también busca un principio de oportunidad, pues también hable con la verdad. Sí. Abogado, ¿su cliente sabe algo del cómo NAME ejercía su ejercicio en el Senado para favorecer los intereses por los cuales le estaban pagando, lo estaban sobornando?
Se lo pregunto porque, digamos, aquí se ha dicho en diferentes medios, por ejemplo, que Name se hacía a un lado en la presidencia del Senado y le dejaba la vicepresidencia a la senadora María José Pizarro. ¿Su cliente sabe algo del modus operandi, del cómo se ejecutaban el propósito de estos supuestos sobornos? Lo que él conoce y lo que él ha sabido, lo que él conoció como testigo directo de los hechos, pues los ha declarado ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia. Acá hay algo muy importante y es que él declaró a lo que a él le consta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se habló en la reunión del desayuno del 25 de septiembre? ¿Qué fue lo que habló con Carlos Ramón González? ¿Qué fue lo que habló con Sandra Ortiz? Y sustentado eso en los chats, en la georreferenciación, en pruebas documentales y en las consecuencias de lo que pasó posteriormente a esas reuniones. Por ejemplo, pruebas documentales de los temas de dónde sacaron los contratos, cuáles son los contratos que se desarrollaron, cuáles fueron las adiciones presupuestales que tuvo la unidad de gestión de riesgo. Eso es lo que él puede entrar a conocer a ciencia cierta de lo que vivió y pudo observar. En la misma línea, ya para terminar, abogado, aquí hay una versión de un medio de comunicación de Semana que ha sacado en en los últimos días, y es que presuntamente, supuestamente, aquí se pagaron sobornos también para favorecer la elección de Vladimir Fernández como magistrado. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no soy testigo como de los hechos y Olmedo López tampoco se ha referido frente al tema y no tiene conocimiento de dichas actuaciones. Por lo tanto, sería irresponsable de mi parte hacer un tipo de manifestaciones de uno u otro lado al respecto de la elección. Pues si eso lo han manifestado, pues deberá quien comprobarlo y probarlo la persona que lo manifiesta y lo ha puesto de presente. Muy bien. Abogado Moreno, abogado de Olmedo López, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Muchísimas gracias a ti, Juan Camilo, y a toda la audiencia.